a Ilura Pucci, por favor. Es un honor. Muchas gracias. La verdad que me sorprende mucho. Bueno, va a ser un poquito desprolijo para no perder la costumbre. Para aquellos que no me conocen, lo que están viendo en pantalla es el nombre de mi canal, Nur para Todos, una palabra elegida por una cuestión etimológica que significa luz del centro. De ahí viene la palabra Nor o Nur, de ahí viene la palabra norte, interesante, ¿no? Que refiera justamente a una luz central y no a una posición geográfica arriba, ¿no? Como son en el tema de los ejes cardinales. Después de todo, siempre uno va circunnavegando alrededor de la Tierra de este a oeste. Todavía estamos esperando el norte-sur, sur-norte. Ven, está en inglés un poquitito, pero bueno, tengo 37 años, nací en La Plata, una ciudad con alta carga simbólica, al igual que Washington, al igual que Madrid y al igual que creo que todo Occidente. Valencia también acá me marca, estuve viendo un poquitito de Valencia, sí, es verdad. Eso marca un poco la tendencia de quiénes son los que nos gobiernan, ¿no? Que haya un obelisco en cada capital del mundo y otras ciudades también, aunque no sean capitales, me parece que deja un poco claro que Babilonia no cayó todavía, ¿no? Que venimos arrastrando un ritualismo muy profundo que tiene un impacto en la psicología, que tiene un impacto en la vida social, que tiene un impacto en la espiritualidad y en un montón de cosas que tal vez uno no se rescata porque tiene el desconocimiento y se cree que son simplemente obras de arte o simples símbolos. Mi trabajo yo soy director de efectos visuales desde hace unos 20 años, arranqué de muy chico, de manera autodidacta, después empecé a trabajar profesionalmente. De hecho, entré un poco en este tema por eso mismo, por haber visto una sola vez, me bastó para ver una imagen de la NASA en vivo y darte cuenta que hay algo que es raro y que no coincide con ese paquete que nos entrega Discovery Channel o National Geographic, donde todo siempre está perfecto y nunca está en directo ni está en vivo. Entré por ese lado que es mi campo de experiencia. Después, lógicamente le habrá pasado a muchos que han intentado comunicar esto a nivel familiar o a nivel amistades, que te hacen 7.300 preguntas y vos tenés que contestarlas todas, porque si no contestaste una, entonces todas las demás ya no valen para nada. Hay que estar atento a eso, ¿no? O sea, no tenemos la obligación de saber todo porque es un camino largo en el que se requiere muchos años. O sea, 20 años de educación tradicional contra 3 meses, un año de que uno ya es adulto, tiene tiempo para trabajar, tiempo para atender a la familia. No se puede pretender el mismo nivel de conocimiento de tal vez algo que se estudia durante 20 años en 2 meses. Como investigador, desde hace unos 13 años me dedico al mundo de la conspiración, como muchos de los que están acá. He pasado por cuestiones también de ufología, he pasado por tierra hueca. Nunca pensé que la Tierra podría llegar a ser plana, aunque después está evidente en el caminar de todos los días. Hace 4 años me dedico a investigar esta situación de Tierra plana. He tenido mis columnas de radio, que algunos acá me han recordado, allá en La Plata con la X5, que se terminó lamentablemente. Y también desde hace un tiempo, algo que me cambió radicalmente la manera de pensar fue conocer la medicina germánica. El que no esté al tanto se lo recomiendo, porque más allá de la tierra plana o demás, creo que también hay otras cosas complementarias. Y está relacionado, ¿no? Recordemos que el heliocentrismo se encarga de decirnos que no somos nada, que no valemos nada, que somos un granito de arena, y toda esa disminución de la personalidad y sacarnos del centro repercute en el autoestima de cada uno, y el 99% de las enfermedades son por baja autoestima, por una depresión personal. Entonces está bueno también dedicarle un tiempo a eso. También me ayudó mucho a entender un poco la programación neurolingüística, que mucha gente habla. Me introdujo en el tema a la investigación de Sergio Manuel Pop, que sé que es muy cuestionado también acá en España, pero bueno, yo particularmente me gusta tomar lo que me sirve de cada cosa y lo que no simplemente lo dejo de costado. Y después no soy un experto en simbolismo ni en ritualismos, pero tengo mis años ahí analizando, viendo, compartiendo y teniendo tal vez charlas con gente que sí está capacitada y que
siempre nos enseñan, ¿no? Como Santos Bonacci, por ejemplo. Este es mi canal, ahí lo pueden ver a Santos, Antonio Subirat, un amigo de Inglaterra también. Participo todos los domingos en un show que se hace en Estados Unidos, que tiene que ver también con la Tierra plana. País de origen, si los hay, para las agencias espaciales, ¿no? O sea, que haya es el colmo de los colmos, digamos. O sea, el terraplanismo crece desde el mismo lugar a donde está la NASA, que supuestamente es la agencia espacial más importante del mundo. Y eso indica, tal vez hay que tomarlo como un indicativo de lo que es este movimiento y cómo va creciendo y cómo pues, se cuestiona, ¿no? La realidad de todas estas agencias. Dentro de lo que es YouTube, tal vez muchos me conozcan. Fuera de YouTube, como dije, he tenido mis participaciones en radio, en televisión, lo que me ha llevado a que la Universidad de Astrofísica de mi ciudad me elaborara una carta y me acusara de estafador, de mentiroso, y no pusieron ni jesuita ni masón, por suerte, pero porque serán ellos tal vez, pero y saben que no estoy en la lista, pero sí me han acusado me acusaron de que los dinosaurios no existían, de que la ISS era un montaje, de que nunca se llegó a la Luna. No nombraron que la Tierra era plana. A ver si todavía vivamos giles, ¿no? Como decimos en Argentina. Pero después del resto, de todo. Ahí quedó la nota, no le dieron importancia. Pero quiero decir, siempre que se toca este tema va a hacer ruido y hay que estar acostumbrado a que no solamente es una cuestión de recibir malos comentarios en YouTube. A mucha gente le pasa que en lo laboral, en lo profesional, se están moviendo muchas cosas y es normal que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Eso es un poco de dónde vengo, a qué me dedico y la forma de pensar con respecto a este tema. Yo les voy a contar en un principio un poco, van a ver tal vez videos que han visto en mi canal y en otros canales, pero me gustaría mantener el hilo de la charla. Y lo que me llevó a mí a introducirme en el tema de la Tierra plana es un poco esta situación de... Yo no creo que haya, o al menos yo no vi ninguna conspiración, mal llamadas conspiraciones, ¿no? Pero una conspiración en el cual haya visto figuras de primer nivel poniéndose nerviosas, gente que todo el mundo sabe que ningún presidente escribe su propio discurso. Entonces, que la gente que está detrás elaborando discursos tenga que empezar a nombrar a la Tierra plana, y estamos hablando, como van a ver acá en este video, de figuras mundialmente reconocidas de uno de los países supuestamente económica y armamentísticamente hablando número 1, que se empiecen a poner nerviosas con el tema de la Tierra plana. Yo nunca me lo esperé y fue uno de los primeros disparadores que me llamó la atención y dije, bueno, esto evidentemente no es una conspiración más en la que no se puede demostrar ciertas cosas y simplemente pasan de largo. Y si escuchás a algún famoso tal vez nombrar, no sé, por decir los Anunnakis o algo por el estilo, ya uno se ponía contento, pero acá estamos hablando ya de acusar a congresistas de ser terraplanistas, de acusar a deportistas del primer nombre, gente común. Hay un montón de científicos también, esto no es algo nada más que de YouTube y de deporte, ¿no? Y esto, bueno, lo comparto con ustedes, es una pequeña recopilación de ciertos fragmentos en donde se nombra la Tierra plana y cómo se lo trata. Hay que subir el volumen. Esto podía pasar, gente, ¿eh? Esto podía pasar. Sí, no, es que hoy aquí... ¿Sabés qué? Porque está saliendo por el proyector ese, por el HDMI. Sí, no, pero te tengo que poner una toma independiente. Espérate que hago así, Luis. ¿Sabés qué me parece? Esto lo hice allá en Estados Unidos y es mejor. Le pongo el micrófono directamente a... Sí, acá a los parlantes. ¿Tenés este micrófono abierto? Es que no va a funcionar con el cable tampoco. Vale. Así que Ábreme, si me das... ábreme Newman, por favor. Vale. Tenerlo ahí, apoyarlo ahí que está el parlante. If I say that the world is Un round, poquito más de volumen, ¿se puede? someone else says it's flat. If I say that the world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society.
Let me just underscore. You don't need to be a scientist to know that the Earth is round. And we need to make clear that those members of the Flat Earth Society, The current members of the Flat Earth Society in Congress. We got some people at high levels of aspiration who are the Flat Earth. We have Flat Earth Caucus. The Earth isn't flat. In other breaking news, the world is round, not flat. And you don't need to be a scientist. and we need, as responsible leaders, to take account of science. Thank you. God bless the United States of America. So we prepared a contingency communications procedure, and guess what? We don't need that anymore. There should be a legitimate debate between whether the Earth is round or flat, because after all, any idiot can walk outside and look and see that it's flat. Debate this? Is NASA lying to us? A ver, justamente lo decía esta última persona acá al final, ¿no? Debería haber un legítimo debate entre si la Tierra es plana o es esférica, porque después cualquier idiota que sale de afuera ve y es plana. Y eso es un poco, ¿no? Una manera fuerte de decirlo, pero es lo que la ciencia actual no quiere. De hecho, en esta conferencia de lo que fue Inglaterra, por primera vez hubo un debate con dos astrofísicos y un estudiante de astrofísica que venían de la Universidad de Londres a debatir, y realmente, cuando ustedes lo van a poder ver cuando salga en internet, hicieron agua, no digo por todos lados, pero realmente les costó mucho, no sabían explicar ni siquiera cómo funcionaba un giroscopio siendo un astrofísico. Eso marca cómo nos hacen ver afuera y no te hacen estudiar ni siquiera tu propio planeta. O sea, para estudiar tu propio planeta vas a ser geógrafo, pero no tenés el conocimiento para entender tal vez lo que es el afuera. Entonces siempre es esa cuestión de dividir para reinar, o de hacerte especialista en algo y perdés la visión general de todo. Pero no hubo nunca un debate hasta el momento, y eso que se pidió que vinieran profesores, ningún profesor quiso venir. Vinieron estos tres alumnos y dos personas ya estaban recibidas, una trabajaba incluso con data del Hubble. No supieron debatir, o sea, no supieron, se creían que la gente de la Tierra plana era más bien una cuestión de YouTube, y nunca creyeron que tal vez había mucha investigación por detrás. Y lo que se pide es eso, es un poco que se abra al juego y que se dé tal vez a debatir con gente que está capacitada, ¿no? En Estados Unidos, 1 de cada 4 habitantes cree que el Sol es lo que se mueve arriba nuestro. O sea, más de 100 millones de habitantes, independientemente de ser o no terraplanistas, creen en lo que ven. Que me parece que tal vez un poco es lo más lógico, ¿no? O sea, creer en lo que vemos es un buen punto de partida. Y 1 de cada 3 rusos cree lo mismo. Y estamos hablando de fuentes oficiales como Reuters, y estamos hablando de los 2 países que tienen las agencias espaciales más grandes del mundo, de las que supuestamente siempre estuvieron en guerra en el espacio. Nos tiene que decir algo, ¿no? Porque ahí el sistema educativo les va a enseñar lo mismo que nos enseñan a nosotros, y sin embargo, con sistema educativo y todo, hay gente que dice, no, yo veo todos los días que lo que se mueve arriba mío es el Sol y la Luna. Entonces, es un poquito de dónde viene toda esta cuestión. O sea, esto no es algo de ahora, sino que se viene planteando hace mucho. Hoy en día hay más de 20 millones de videos subidos de terraplanismo en internet, en YouTube puntualmente, en solamente 5 años, y el 60%, 70% de ese número fue subido en los últimos 2 años. Es el tópico que más creció desde que empezó a Obama a hacernos publicidad gratuita. 20 millones de videos es una locura. O sea, no tiene precedente, de hecho, 20 millones de videos sobre un solo tema, tanto de gente que la quiere rebatir como de la gente que la quiere defender, ¿no? Es muchísima cantidad de videos, incluso en las noticias mismo, ¿no? Esto fue del año pasado, pero esto es lo que está pasando, porque mucha gente tal vez se cree que esto no se habla a nivel medios de comunicación de masa. Mucha gente tal vez cree que esto solamente quedó en internet y es algo que solamente sucede en lo que es YouTube.
Pero And the so is growing. You may think it sounds crazy, but in 2017, thousands, if not millions of people still believe the world is flat. Now, scientists say that's actually a symptom of a bigger problem, and it's the subject of tonight's special report. Flat Earth theory is actually getting pretty popular. Yeah, believe it or not, in 2017, the number of people who believe the Earth is flat is actually growing. The biggest concern with the Flat Earth movement is how fast it's gaining steam. To leave you with a scary thought this Halloween night, scientists are worried that Flat Earth could become a political issue, like climate change, vaccination, or evolution. Guys. All right, fascinating stuff. All right, Aaron, thank you. Very interesting. All right. Oh, well, Oh, my goodness. so we're talking science stuff. All of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. Is it round or flat? Don't ask a brat. Results from a new study reveal a third of young American millennials aren't sure that the Earth is round. A national poll found that 18 to 24-year-olds are the largest group in the country who believe the Earth could be flat. It seems the older you get, the more you believe the Earth is round. Here's what 18 to 24-year-olds said when asked, do you believe the world is round or flat? 66% have always believed the Earth is round, yippee. 9% always thought the world was round, but more recently became skeptical. 5% always thought the world was flat, but more recently had doubts. Good for them. 4% always believed the world is flat. That people should have a better understanding of why it is they believe what they believe. And they'll just say, because the answer really is because all the smart people say so. And that should never be your baseline of why you think something is or is not true. I do not think I get applause for that. It's a money-making industry, okay? It's a hoax. Y esto es un poco interesante, ¿no? Porque fíjense que se sabe que ya son millones de personas, se lo quiere etiquetar como un conflicto político y toca dos temas que son muy serios: las vacunas y el calentamiento global. Cualquier persona que está un poco en la conspiración se habrá dado cuenta que las vacunas que recibimos hoy en día no son las mismas de hace 20 años atrás, ni las de 30 años atrás. Algo cambió, evidentemente, porque está habiendo una estadística media extraña asociada a ciertas enfermedades secundarias que produce. Es un tema largo. Y el calentamiento global creo que acá en España lo pueden evidenciar muchísimo con lo que son los chemtrails. Antes era de la conspiración la teoría y ahora tenemos una grilla en el cielo todos los días, o sea que ya la conspiración de eso quedó un poco al costado. Lo que pasa es que tal vez mucha gente ve personajes como Donald Trump, que es un personaje mediático en el cual se lo tiende a ridiculizar, y cuando lo dice, entonces pasa como a un segundo plano, que el calentamiento global es un negocio. Pero después, cuando lo dicen gente como Iván Gavier, que es un premio Nobel de Física, ahí es donde todo comienza a parecerse más a una religión que a una ciencia, porque cuando lo dicen científicos tampoco se los escucha, y eso es un poco marca la ceguera que tenemos, ¿no? Para discernir. Okay? It's a hoax. Global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. Is it round or flat? Don't ask a brat. Results from a new study reveal a third of young American millennials aren't sure that the Earth is round. A national poll found that 18 to 24-year-olds are the largest group in the country who believe the Earth could be flat. It seems the older you get, the more you believe the Earth is round. Here's what 18 to 24-year-olds said when asked, do you believe the world is round or flat? 66% have always believed the Earth is round, yippee. 9% always thought the world was round, but more recently became skeptical. 5% always thought the world was flat, but more recently had doubts. Good for them. 4% always believe the world is flat. That people should have a better understanding of why it is they believe what they believe. And they'll just say, because the answer really is because all the smart people say so. And that should never be your baseline of why you think something is or is not true. I did not think I'd get applause for that, by the way. That was nice. So Buff just said the Earth is flat. That is freaking me out.
Y ahí está un poco la clave, ¿no? Me parece que esta persona lo deja bien claro. Dice, mientras más viejo uno se vuelve, más cree que la Tierra es redonda. Y esto es una encuesta al revés. Bueno, vamos al revés. Lo dejo así, no pasa nada. Esto es una encuesta de ahora, del 4 de abril del 2018. Todavía recién entramos en mayo, si no me equivoco. Entonces, esto se va a seguir hablando durante mucho tiempo más. O sea, esto de hecho recién comienza, entre comillas. Mucha gente cree que la Tierra plana es algo pasajero desde hace 5 años, que vienen diciendo, no, el mes que viene esto ya se va porque es una moda. No es más una moda, o sea, dejó de ser una moda y empezó a traer problemas porque mucha gente joven que tiene acceso a esta información, cuando va al colegio se lo plantea a los profesores. Y los profesores se dan cuenta que lo que están haciendo es repetir algo que alguien escribió, un plan educativo que fue perfectamente planificado, y ahí empieza el problema. Mientras más joven sos, menos adoctrinamiento tenés, y mientras más grande te volvés menos escéptico y más crédulo a tal vez lo que te muestra la televisión. ¿El tema cuál es? Lo dice también en ese programa televisivo, ¿no? O sea, habría que ver un poco por qué creemos en lo que creemos. O sea, realmente, ¿por qué uno cree que la Tierra es de una manera y gira y supuestamente la gravedad existe? Porque uno lo que se va dando cuenta es que lo que hace es repetir constantemente cosas que no comprende directamente. Repite palabras, pero sin entender lo que está diciendo. El primer organismo que se encarga, hay mucha gente que dice, pero si esto fuese real, es imposible callar a cientos de profesionales, porque entonces todos los pilotos, todos los geógrafos, todos los físicos tendrían que estar metidos en la conspiración, y lo llevan a una cuestión justamente inabordable, si fuese el caso. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que ustedes ahí lo están viendo. Esto que está ahí abajo dice, esta institución se encarga para todo el conocimiento a nivel educativo, científico, cultural y educativo. O sea, hay una sola organización que es la que aprueba o desaprueba un plan de estudio. Entonces, no es que todos están metidos en la conspiración, es que todos siguen a una sola institución que es la que planifica los planes de estudio. La persona que va a estudiar física no hizo el plan de estudio, lo hizo otra gente. Y esa otra gente que la hizo, trabajan todos en la UNESCO. Por algo se llama UNESCO, por algo se llama ONU, por eso se llama todo el tiempo esta situación de referir al uno. Nosotros sabemos lo que es el nuevo orden mundial, ¿no? Y toda esta cuestión de unificar todo, religiones, monedas, economías, cultura, bueno. Tal vez uno se cree que eso todavía tiene que llegar, pero no, viene hace bastante tiempo y esta es una de las primeras instituciones que comenzó. ¿Quién funda la UNESCO? La UNESCO la funda Julian Huxley. Julian Huxley, justamente, como está marcado ahí, es un británico internacionalista, eugenista. Eugenista es un eufemismo de decir a alguien que quiere justamente coartar la raza y dirigirla para donde a ellos les conviene, ¿no? Sería como criar humanos de una manera que a ellos les conviene. Eso es el eugenismo. Lo que pasa que, bueno, se utiliza como una palabra un poco decorativa. Fue el primer director de la UNESCO y fue también nombrado caballero británico, lo que indica un poquito la presencia y la pertenecencia a ciertas instituciones. Ahora, el hermano de Julian Huxley, el señor Aldous Leonard Huxley, íntimamente relacionado, imagino que deben haber tenido algunas cenas en donde charlaban qué podían escribir en los planes de estudio, ¿no? Porque si sos el hermano, un vinito te tomás y decís, che, ¿por qué no le pones esto o aquello ahí? Fíjense lo que estudió, ¿no? Lo que escribió. El señor Aldous Huxley es el encargado de haber escrito películas como La Isla. No sé si ustedes la vieron, pero es un poco el concepto de que los humanos son criados para sacarle los órganos y vendérselo a los ricos. Escribió Alicia en el País de las Maravillas, ya podemos empezar a ver un par de conexiones con Disney. Escribió sobre demonios, escribió Las Puertas de la Percepción, escribió Un Mundo Feliz. O sea que escribió como algunas cositas tendenciosas, ¿no?, a llevar este nuevo orden mundial. Y el hermano se encargó de ponerlo en un libro de texto y fabricar un sistema educativo. Es un poquito como que de ahí viene la mano. Ahora fíjense lo que está marcado en rojo. El señor Aldous Huxley, la familia Huxley,
estaba interesada en, en las cuestiones espirituales, parapsicológicas y misticismo. O sea que la familia Huxley, al igual que vamos a ir viendo más adelante, son todos ocultistas. O sea, los que nos hacen el plan de estudio son personas que tienen conocimiento del ocultismo, de la simbología, de la etimología de las palabras. No reciben la misma educación que recibimos nosotros. Ellos no se educan con la UNESCO. Entonces, empezamos a ver como un sistema paralelo al que nosotros nos enseñan. De hecho, hace muy poco tiempo, en el 2007, en la Universidad de Illinois, se hizo un estudio, y esto se hace todo el tiempo porque tienen que ir mejorando la técnica de que nuestros hijos crean que la Tierra es una esfera. Entonces van viendo cómo generación tras generación ese pensamiento va cambiando. Estos son todos documentos oficiales. Se hizo un cruce cultural entre griegos y americanos, 60 chicos griegos y 90 americanos. Y lo que se hizo fue hacerle una consulta, va de los 8 hasta los 18 años, se le preguntó qué conceptos tenían de la Tierra. Y justamente los resultados, ahí está marcado, los resultados del estudio muestran que los chicos, ambos, construían inicialmente similares conceptos sobre la Tierra. En ambos casos, los americanos y los griegos conceptualizaban que la Tierra estaba quieta, era estacionaria, estaba localizada en el medio del sistema solar. Las cosas iban para abajo, no para el centro. La Tierra no era esférica, sino plana. El día y la noche eran causados por el movimiento del Sol y la Luna, no por la rotación de la Tierra. Y en el proceso para cambiar estos conceptos que están mal abordados por los nenes están equivocados. O sea, todo eso que yo acabo de leerle no es que los nenes saben cómo funciona el mundo, sino que ellos están equivocados. Es que se mejoran las técnicas y ahora tal vez un nene de 5 años, de 4 años va al jardín y le hacen hacer todo el sistema solar cuando no sabe lo que son 10 centímetros de distancia. Entonces, acá ya empieza a haber algo raro, porque uno cuando nace como para interactuar en este mundo, y en su mayoría la supervivencia depende de nuestros sentidos. Nuestros sentidos por lo general no suelen engañarnos. Si no tenés los sentidos correctos no podés ni cruzar la calle porque te pisa un auto. Entonces, si vos no sentís que la Tierra gire, por algo es que no lo sentís. Si vos no ves que el horizonte se curve, por algo también debe ser eso, ¿no? Entonces, acá vemos de dónde comienza y por qué cuando uno se vuelve más viejo, cree más que la Tierra es una esfera. A nivel universitario, esto está sacado de la Universidad de Psicología de mi ciudad, por ejemplo, también pueden ver lo mismo. Lo primero que les van a enseñar en un curso de ingreso es la teoría heliocéntrica, la importancia de la teoría heliocéntrica, porque entonces lo que hicieron fue desplazar al sistema de Ptolomeo, introducir al sistema de Copérnico y decirnos que nosotros ya no somos más el centro del universo, que no nos las creamos más, no somos especiales, no valemos nada, somos un granito más de arena, no sabemos de dónde venimos, ellos tampoco saben explicarlo, pero lo importante es que vos no seas responsable de tu propia vida. Esta es una sola, vivila como quieras, hacé lo que quieras, que total no pasa absolutamente nada. A continuación te enseñan la teoría de la evolución. Vale recalcar la palabra, ¿no? Teoría del heliocentrismo, teoría de la evolución. Acá ni siquiera ellos hablan de algo, de un hecho, ¿no? Inmediatamente la teoría de la evolución, automáticamente nombrado por Darwin, y obviamente el descubrimiento del inconsciente, que se encarga más o menos de decirnos que ni nuestros propios pensamientos son nuestros, sino que puede llegar a ser un eco, un espejo, una cosa secundaria, y bueno, ahí entramos en un mundo un poco más amplio. Entonces, cuando uno empieza a evaluar todo esto, va un poco de la mano de entender que no es que están todos los profesionales involucrados en la conspiración. No tenemos ni idea, o sea, los profesionales no tienen ni idea de lo que estamos estudiando y de la manera de que lo estamos estudiando y quiénes fueron los que crearon el sistema educativo. De hecho, algo muy curioso es que, si bien todo pertenece a la UNESCO, hay una de estas carreras, que es la de astronauta, que no se puede estudiar. Todas las demás carreras, vos vas a una universidad y la estudiás, pero hay 3 carreras conocidas en Occidente que solamente te ponen a dedo: papa, astronauta y grado 33 de la masonería. El resto podés ir, pagar por un sistema educativo y te recibís, pero para ser astronauta no, y no tiene nada que ver con ser físico o ser ingeniero, porque en el Challenger supuestamente iba una profesora de escuela
y siempre tratan de meter a alguien que se identifique el pueblo. Pero es sospechoso, me parece que es un llamador de atención un poquito, ¿no? De dónde viene esta cuestión de que justo esa carrera no se puede estudiar, o sea que por mérito no llegás por elección. El tema un poco es entender, yo lo que voy a tratar de mostrarles acá es que todos los conceptos que se creen que pertenecen a la ciencia moderna no vienen de la ciencia moderna, vienen de una sola institución y que está relacionada con la Iglesia y que está relacionada particularmente con una orden que es la de los jesuitas, que mucha gente se cree que el Vaticano son un par de monjes con una vela escribiendo con una pluma con tinta y son los dueños de los grandes servicios secretos de inteligencia. De hecho, el Vaticano tiene el SIP, que es el Servicio de Inteligencia Vaticana. No son tontos, el primer sistema de servicio secreto de inteligencia fue el confesionario. Así de ahí viene, vení, contame todo lo que pasa en el lugar, que yo después hago el correspondiente análisis. Acá la idea es entender un poco de dónde viene, ¿no? Este concepto de un solo verso, una universidad. No es que va a venir exactamente donde yo lo digo, pero va por el concepto de entender quiénes fueron los que tenían el poder educativo en la antigüedad y que lo fueron trasladando a nuestros días hoy, ¿sí? Obviamente las primeras personas que tuvieron acceso a saber leer, hasta hace 100 años atrás, tal vez más de la mayor cantidad de población ni siquiera tenía acceso a una educación. Estamos hablando de 1910, había muchísima gente analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, así que entendamos también que la educación que nosotros hoy recibimos tiene muy poquitos años. Pero en un principio, las únicas personas que podían saber leer y escribir eran solamente personas de alto cargo religioso. Eran sacerdotes de alto grado los que sabían escribir o los que sabían leer. El resto no sabía absolutamente nada, apenas podían hablar, comunicarse, si es que no eran esclavos, y después lógicamente algunos de la nobleza que era necesario para operar ciertas industrias, negocios, comercios que le pertenecían a los reyes, a los sacerdotes y demás. Entonces ellos eran los que tenían la única manera de poder transcribir, escribir, dejar la historia escrita. Todo esto comienza allá, ¿no? por Sumeria, Babilonia y todo lo que nosotros conocemos en la historia. Una vez que ese conocimiento fue de alguna manera ordenado, comienza a repartirse ese conocimiento porque necesitan lógicamente generar un ejército de alguna manera, ¿no? Por verlo de una forma. Entonces ahí es donde comienza, en la Edad Media, comienza toda esta cuestión de la alquimia, donde comienza un poco todo el tema de lo que es la cábala, de lo que son las subreligiones, entre comillas, o subformas de pensar, donde se empiezan a armar logias, se empiezan a armar todas estas cosas de los rosacruces, de los templarios. Estoy saltando en el tiempo, ¿no? Como para que se entienda, pero digamos que los primeros científicos, el equivalente al científico actualmente, es el alquimista. Esa era la persona que estaba en el taller y de alguna manera trataba de generar algo que le pedían. Ahora, ¿quién le financiaba el taller? Galileo no iba a la ferretería y pedía 2 lentes y 4 tornillos y armaba un telescopio, ¿no es cierto? O sea, todos los instrumentos son financiados por la Iglesia. Todos los instrumentos de astronomía son financiados por la Iglesia y de la ciencia en general también. Y hoy en día obviamente pasa lo mismo. Instituciones gubernamentales son las que financian nuestros científicos. O sea que si uno va viendo, va pasando siempre fractalmente lo mismo. Obviamente, una vez que se deja un poquito acomodado todo lo que es la parte alquímica, todo lo que son las logias y demás, se pasa a transcribir y aparecen por primera vez las primeras palabras, los primeros libros escritos que tienen que ver con las bibliotecas. Obviamente, ya en 1600, 1700 en adelante, si una persona común, pero que tenía contactos, lógicamente, ¿no? Si no era imposible, quería educarse, le tenías que dar la vida a la iglesia, porque vos no ibas a una universidad, vos tenías que ir a un convento o a un monasterio, te tenías que hacer monje para recibir educación. Cuando terminabas tu educación, tal vez te ibas de la orden y te ibas como un noble o como un señor, justamente, un gentleman, a operar para ellos en distintas partes del mundo. Pero vos primero fuiste un monje y te criaron como tal. Entonces, acá podemos empezar a ver que nuestra educación actual no está muy distante de toda esta organización que nosotros estamos viendo acá.
Curioso que la palabra biblioteca justamente tiene un poquito de relación con la palabra Biblia. Biblia es un compendio de libros, no es un solo libro. Y esta cuestión de acumular libros siempre pertenece a los mismos. Sin ir más lejos, la biblioteca más grande creo que sigue siendo no la más grande en cuanto al tamaño, sino a un conocimiento oculto, de la del Vaticano. Es la biblioteca que nadie sabe que hay ahí adentro. Una cosa media curiosa, ¿no? Y cuando uno se pone a ver, acá aparece la primera persona jesuita, Anastasius Kirchner, que justo nació y vivió en la misma época que Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci tiene un nombre, da Vinci, da vida. Leonardo viene del león, que da vida. Puede haber sido el nombre verdadero, puede haber sido, pero sabemos lo que es Babilonia y los leones, la esfinge, ¿no? Y toda esta cuestión de Da Vinci, David, son todos nombres código, simplemente, ahora lo vamos a ir viendo más adelante. Pero justamente este jesuita, que ahí lo dice la propia Wikipedia, ¿no? Vivió con Leonardo da Vinci y él, no Leonardo, sino este jesuita, recibió el honor del título de maestro de las 100 artes. Algo que también hacía Leonardo da Vinci casualmente, ¿no? Porque era un maestro en todas las artes. Bueno, este jesuita también era un maestro en todas las artes. De hecho, este jesuita fue el primero que dijo: la Tierra tiene un núcleo. Ya en el 1600, o sea, antes ni siquiera de poder ni hacer un pozo de 6 metros más o menos, el tipo dijo: la Tierra tiene un núcleo. Y eso que ustedes están viendo ahí es la simbología esa, ni más ni menos. Tal vez les cuesta ver, pero bueno, no me anda el láser. Esto que está acá son todos angelitos, son todos volcanes. Acá está el efecto Coriolis, producido por ángeles. Estos serían las venas y los ríos. Ese es el efecto Coriolis en esa época. 4 ángeles, 2 soplaban para este lado y 2 para este lado. Así directamente. Acá vemos el núcleo de la Tierra, y esto no viene de la época moderna. O sea, que la Tierra tiene un núcleo de lava era una manera de explicar algo que a la fecha de hoy se sigue sin explicar, que es la vulcanología, ¿no? O sea, de dónde viene la lava. Son teorías. Nadie sabe, porque nadie se metió adentro de un volcán y nadie excavó más de 12 kilómetros para abajo, como muchos conocen, que es el Pozo Kola. Entonces, como les decía, todo ese conocimiento científico está en el Vaticano y nadie tiene libre acceso a tal y semejante información. Ahora, es curioso porque una vez que se plantea estos estudios religiosos, se plantea la alquimia, se crean estas logias o estos métodos de estudio como la Kabbalah y demás, comienzan a crearse las primeras logias masónicas, porque las universidades van a pasar a ser dirigidas por masones, literalmente. Entonces, vemos que poquito tiempo ahí, después de que se crea la orden jesuita, comienza la masonería moderna. ¿Bien? El primer padre de la masonería fue esta persona que ven acá en pantalla, que se llama Tobias Charton, conocido como Elías Ashmole. Elías Ashmole, si ustedes ven en esta parte, dice: fue considerado uno de los padres de la masonería, contribuyó extensamente en el conocimiento relacionado con los egipcios y los símbolos herméticos. ¿Quién no ha leído acá tal vez el Kybalión, uno de los grandes libros herméticos y también relacionado con los egipcios? Estuvo siempre en contacto con astrólogos, alquimistas, matemáticos, fundó la Royal Society de Londres y también la Sociedad de Filosofía de Oxford. Y acá ya podemos empezar a ver un poco la relación que está teniendo la masonería con todo el tema científico. Era geocentrista, ustedes acá pueden ver un poco los dibujos, pero lógicamente acá se empieza a plantear esta cuestión de una tierra esférica. Era un poco tal vez el plan que tenían. Después, en el tiempo libre, escribía libros de luciferismo, de magia, de hermetismo, de misticismo y demás, y al mismo tiempo fundaba y aconsejaba a los científicos que iban a la Royal Society de Londres lo que tenían que hacer. Es curioso porque después de Elías Ashmole, cuando fallece, se forma un museo con todas las reliquias y todos los objetos que Elías Ashmole había aportado a la comunidad científica y filosófica. Y la primera persona que empieza a cuidar ese museo es Robert Plot.
Un apellido que es un tanto interesante porque plot significa trama o significa complot o significa, ¿no? Empiezan a ver todos estos nombres artísticos que de golpe parece ser que siempre tiene el apellido justo para lo que va a desempeñar. Robert Plot, lógicamente, fue el primer cuidador del Museo de Ashmole, fue británico y fue la primera persona que creó la teoría de los dinosaurios. Estamos hablando de 1686. Uno tal vez cree que los dinosaurios fue una idea de Darwin. Pues no. Este señor fue el primero que dijo, estos son huesos de dinosaurios, y de hecho dibujó esta clase de conceptos gráficos. Y también fue el primero que dijo, esos son círculos de las cosechas. Esos círculos de las cosechas que muchos de los que estamos metidos en la ufología conocemos, y que por algo siempre la mayor cantidad de círculos de las cosechas son en Inglaterra. El 70% o más son hechos siempre en Inglaterra. Y este tipo vivía en Inglaterra junto con todos sus compañeros. De hecho, no fue los círculos de las cosechas. Al principio era como una especie de espiral de hongos. Y después se fue mejorando. Siempre estuvo relacionado con fuerzas etéricas, místicas. Y parece que los ovnis van aprendiendo a dibujar cada vez mejor al mismo tiempo que la tecnología también evoluciona. Es como la Estación Internacional Espacial, que a los 70 parecía de cartón y como evolucionó la computadora, ahora parece un poquito más real. Entonces vamos viendo como todo una cosa que está siempre, el núcleo es la masonería, es la Royal Society de Londres, son los jesuitas, es el Vaticano, y no tiene nada que ver sus orígenes tal vez en nuestro siglo XX cambalache. De hecho hay algo muy curioso, cualquier persona que sabe de los círculos de las cosechas conoce que tal vez uno de los mensajes en donde se fundamenta la mayor cantidad de comprobación técnica, es la primera imagen que ustedes están viendo, que supuestamente es un disco de oro grabado con un mensaje dirigido por Carl Sagan en la Voyager 1, que ya cruzó nuestro sistema solar, y se ve que alguna especie de platillo volador viajó al costado de esta nave, quitó el disco, leyó el mensaje, vino hasta la Tierra, hizo un retrato de él mismo, y también dejó toda una respuesta, entendió nuestro mensaje porque son más avanzados, y dejó toda una respuesta súper mega clara, que es esta que está acá, respondiendo que ellos en su sistema solar eran el planeta número 4, en el número 3, que tenían silicio en lugar de ADN biológico, eran ya transhumanistas. Entonces el punto es, si la Tierra es plana, no hay esa clase de espacio exterior, ¿a dónde va a ir la Voyager? ¿Y quién va a ver la Voyager? Y entonces tal vez, si empezamos a relacionar los círculos de las cosechas con los círculos de cosechas actuales, con la Voyager, nos estamos dando cuenta que tal vez todo eso sea tecnología militar, con un plan, con un propósito que muchos acá conocemos, que es el Blue Beam, y es esta del falso Mesías a través de una invasión extraterrestre, y que por eso cada vez hay más noticias acerca de extraterrestres o de naves, o que salen los presidentes tal vez a decir, sí, en la Casa Blanca hay algunas cositas ocultas, y creo que hoy en día nunca se vio tanta evidencia y tanta noticia de lo que es la ufología, como paralelamente está creciendo la Tierra plana. Pareciera ser como que van palma a palma a ver cuál llega primero, ¿no? Entonces fíjense cómo todo este tema está un poco relacionado y ayuda también a tener otro entendimiento de las cosas. No es una cuestión de descartar, sino simplemente de depurar, y tal vez sí haya círculos de las cosechas que sean reales y sean hechos por otra inteligencia, y el gobierno quiera camuflarlos generando ellos otros, pero habría que buscar más evidencia al respecto de eso, ¿no es cierto? Es simplemente esa cuestión. Obviamente, para cerrar este tema, yo creo que los dinosaurios es un poco una ingeniería inversa, ¿no? Es un poco meter en una licuadora un poquito de tortuga, cocodrilo, dragón de Komodo y salió el tiranosaurio Rex. Agarraron un rinoceronte y salió el triceratops. Agarraron una jirafa y salió el broncosaurio. O sea, fíjense que todo lo que está inspirado ya te lo presenta la naturaleza, y es cuestión de pintarlo de color verde y ponerle escamas, y ahí está el dinosaurio, ¿no? Y los bracitos pequeños exactamente. Entonces, no es casualidad que en 1686 se planteara el primer dinosaurio, el primer concepto de dinosaurio, y hoy en día hay tantas dudas. Oliver tiene un gran video exponiendo un poco de las fábricas que fabrican huesos de dinosaurios, que mandan a los museos y demás. El tema de la universidad.
Bueno, el fundador de los jesuitas es un militar, es una orden militar, los jesuitas no es una orden religiosa. Ignacio de Loyola fue su fundador, que es la persona que acá ponen en esta especie de marco con una aureola mágica atrás, al estilo cualquier religión, porque obviamente son heliocéntricos, así que esa aureola se podrán imaginar el brillo de quién representa. ¿Por qué incluso en algunas partes del mundo, en las universidades, cuando te pones el bonete del culto al cubo de Saturno, color negro, que es un cubo justamente, y te vestís de negro, te estás vistiendo como un jesuita? Simbólicamente, vos estás diciendo que te fuiste a educar a un monasterio jesuita y que recibiste una educación jesuita. Obviamente hay universidades católicas, lógicamente, y hay universidades públicas, y no en todas partes del mundo se visten de la misma manera, pero sí en todas partes del mundo reciben la educación de la UNESCO. Entonces no hay una educación libre, gratuita y laica, porque si sos laico, en realidad te están haciendo adorar al sol. Lo único que hicieron fue cambiarte el avatar y punto, nada más que eso. Obviamente, universidades como Yale, al igual que muchas misas católicas, se hablan en latín, porque la mayoría de la gente no entendemos el latín. Entonces de esa manera te podés comunicar de una manera muy fácil, sin preocuparte de que el otro sepa lo que estás diciendo. Obviamente lux es veritas, la luz es la verdad, ¿no? Toda esta cuestión siempre del heliocentrismo, de la luz. Y algo que también se traslada incluso al plano de lo militar. Acá en Europa existe el Supreme Headquarters de los aliados de Europa, que es un brazo de la ONU. Bien, no sé si ustedes lo conocen por vivir acá, pero si no lo pueden buscar, tiene sus oficinas. Y tiene en latín, tiene justamente un eslogan muy curioso que dice: el precio de la libertad es la vigilancia. Y entonces uno empieza a verlo hoy en día con tantas cámaras de seguridad, los celulares, a dónde estamos, el GPS, ¿no? Uno pide seguridad, pide libertad, pero en realidad lo que te dan es vigilancia. Ese es el precio de nuestra libertad hoy en día. Obviamente, siempre todo en un código y en una especie de lenguaje en el que nosotros no estamos entendiendo lo que nos están comunicando. Y ese lenguaje también se empieza a trasladar a cosas que a mí me han llamado mucho la atención y que fue una de las primeras cosas que me llevó a investigar sobre la etimología de las palabras. Nosotros nombramos constantemente la palabra familia y el sistema propone que lo primero es la familia, siempre la familia, la familia. Y la familia es una palabra que significa sirviente o esclavo. La familia era el grupo de personas que tenían los romanos, que cada vez que se iban de una mansión a la otra, llevaban a la familia para que les limpiaran la casa, la atendieran a los chicos, le cultivaran los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que uno comparte en realidad es la sangre. De hecho, si lo sabrán los reyes, ¿no? Que los familiares son todos entre ellos. Entonces, la palabra no es familia, la palabra es linaje. Eso es lo que uno comparte y eso es lo primero que nosotros tenemos que defender, nuestro linaje, no nuestra servidumbre o esclavitud. Y eso está todos los días, nos lo dicen en la cara y lo dejamos pasar. Como te dicen en la cara la palabra planeta y uno cree que es un pedazo de tierra, no, etimológicamente es estrella errante. Entonces tiene que ver todo este tipo de cosas. Obviamente la palabra famoso, que la élite tanto propone y que capaz que nuestra juventud siempre cree que hay que ser famoso, significa esclavo de élite. Y eso es lo que es la gente que pertenece al mundo, por ejemplo, de la televisión, en el que están las 24 horas están en la televisión. Vos decís, ¿cuándo usan la plata que ganaron? Si es que la ganaron alguna vez, ¿no? Porque un botoncito te borra toda la cuenta bancaria y si no haces lo que te dicen, eso ha pasado más de una vez. Entonces, estos son los famosos, que nosotros tal vez conocemos mucho, ¿no? Cuando uno ve todos estos personajes que dice, no discriminan, Famoso es el político, como el actor, como el cineasta. Y cuando uno dice, ¿por qué toda esta gente de golpe se levanta un día y le pica el ojo? O se ponen a hacer cuernitos, o se ponen a hacer una pirámide, y no importa, puede ser Justin Bieber, puede ser el anillo masónico de Brad Pitt, puede ser Madonna disfrazándose de demonio, puede ser Berlusconi, puede ser el expresidente de Francia, nuestra propia presidenta en Argentina, ex-presidente en Argentina, no importa. Esto es ser famoso, de alguna manera. Así que
Si quieren ser famosos, de todas maneras, están a tiempo todavía, me parece. Esta es una frase muy curiosa del infame J.P. Morgan, que muchos lo deben conocer por el tema de lo que es la economía. Él decía, los millonarios no usan la astrología, los millonarios sí. Y ahí deja un poquito indicado el hecho de que, como el planeta es, mejor dicho, como el plano es un circuito cerrado, todo está cerca, todo está interrelacionado, si uno entiende la astrología, va a poder saber moverse en este mundo de una manera más precisa de que simplemente se maneja al azar. Los astros están para guiarnos, tanto en el plano físico para navegar en la Tierra, sea por mar o por tierra justamente, y también está para navegar lo que es lo astral. Hay que ponerse a estudiar sobre el tema, obviamente no es una cuestión de leer un horóscopo, entender la astrología, pero no es casualidad que atrás de un rey, que atrás de un presidente, siempre hay un astrólogo, siempre hay un brujo que le dice, no, mirá, hoy no viajes, no, sí, mirá, viajá mañana, no, mirá, hace esto. No es casualidad que siempre tiene que haber alguien que le lea las estrellas, de alguna manera. Ahora, ¿por qué no entendemos esto? Porque lógicamente nosotros no tenemos el mismo sistema educativo y de la currícula educativa han sacado todo tipo de indicio a la astronomía, a la astrología, a la filosofía y al entendimiento de las palabras. Ese sistema se llama Trivium y Quadrivium, que es un sistema basado en una educación griega, que hoy en día lógicamente está un poco también tergiversado, como hay muchas cosas, pero que todavía mantiene un poco de lo que es esta educación alternativa, que nuevamente vuelven a citar siempre la esclavitud, ¿no? Cuando uno busca qué es el Trivium y el Quadrivium, lo que va a encontrar es que dice que es una expresión de las artes liberales medievales, es un concepto inherente a la antigüedad clásica, en donde era cultivado por hombres libres en oposición a las artes serviles propias de los esclavos. Nuestra educación de la UNESCO es una educación para esclavos, para la familia. La educación privilegiada no se estudia en la UNESCO. La educación privilegiada tenés que tener otro tipo de acceso. Con esto no estamos diciendo no vayas a la universidad o no vayas al colegio, pero uno que tal vez tiene acceso a este tipo de cosas, a los hijos tal vez debería un poco incentivarlos a tener otro tipo de lectura también, ¿no es cierto? No solamente la que prueben ahí. Entonces, cuando uno empieza a entender todo esto, va a empezar a entender por qué existen libros del estilo de lo que es la gematría. Cuando uno dice, sí, la palabra orange en inglés significa naranja y está el número 33, es un código. No es simplemente que la naranja mecánica, Stanley Kubrick le puso la naranja mecánica porque sí. O que de golpe en muchísimas publicidades de la elite se utilice el color naranja. Ellos tienen un código que es como si nosotros hoy supiésemos utilizar el código Morse. Ahora, si no sabes lo que es el código Morse, vas a escuchar pi, 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 y no vas a entender nada, pero si lo conoces, vas a saber lo que es. Entonces, ellos controlan el mundo. Hacen atentados de falsa bandera y un montón de cuestiones en las cuales no pueden salir públicamente a comunicarse entre ellos ni mandar un email diciendo, ¿viste que salió todo bien? O que esto lo hice yo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen gente común trabajando también detrás de sus propias computadoras y de sus propios sistemas. ¿Un filtrito? Bueno. Listo. Entonces, digamos que la manera de comunicarse internamente entre ellos es esto, es la gematría, es el estudio de entender qué palabra está relacionada con qué número. Incluso dentro de la masonería existe algo que se llama el cuadrado mágico, que tiene un montón de variantes y un montón de complejidades que ya se venía en la Edad Media cuando a los masones se los perseguía, también se comunicaban entre código y de ahí creo que también se juega un poquito al juego ese del circulito y la cruz, ¿cómo se llama? También puede ser un poquito más complejo ese. Yo me acuerdo de niño que jugaba a hacer un círculo y una cruz y tenías que formar las tres en cruz, digamos, ¿no? De esos lados también vienen todas estas cosas. Obviamente la masonería, que está relacionada con todo lo que es el luciferismo, Aleister Crowley
uno de los discípulos, mejor dicho, uno de los maestros de los que fundaron la NASA, dejó toda esta clase de conocimiento. Pero cuando uno entiende toda esta cuestión educativa, la palabra es una vibración. La letra es una vibración, es un código, es un símbolo que simboliza y que contiene vibración adentro de una palabra. Un símbolo también, por eso también utilizan en el dólar la pirámide y demás. Eso también es un poco de lo que nuestro amigo Nikola Tesla nos quería decir. Si querés entender el universo, energía, frecuencia y vibración es el método que tenés que pensar. Y eso no refiere nada más a ver un patrón de electricidad. Eso refiere a entender todo lo que tiene y todo lo que viaja por el éter. Y la voz viaja por el éter, y la voz entra al cerebro, y el cerebro lo procesa y fabrica una imagen, y esa imagen genera una vibración, una frecuencia, una energía, y te puede hacer llorar, y te puede poner los pelos de punta, y te puede excitar, y te puede deprimir, y te puede sanar. Eso también es energía, y eso está contenido en el lenguaje. Entonces, si el lenguaje que nosotros hablamos no es coherente con la realidad, entonces ahí también radican bastantes problemas. De hecho, hay muchas técnicas en las que se cura de palabras simplemente. Por algo será, ¿no? Y lógicamente también refiere al plano físico, en donde claramente se puede ver que nuestro plano de existencia tiene todas esas propiedades, en el que las auroras boreales tal vez es una de las mayores evidencias de lo que es el éter, de lo que es la energía divina y de lo que es la energía libre y cómo se manifiesta y por qué los planetas, qué sentido tiene que la Luna, siendo un pedazo de roca inerte a 500.000 kilómetros de distancia, afecte el ciclo menstrual de la mujer. O sea, es como que no tiene nada que ver. Ahora, si uno dice, no, la Luna es una fuente de energía, no está a 500.000 kilómetros de distancia, no terminamos de entender muy bien qué hace ahí, pero evidentemente está cerca, nos afecta. Lo mismo con los astros, lo mismo con la energía del sol. Las plantas crecen, nosotros vivimos porque está el sol ahí. Entonces hay que empezar a verlo más de ese lado, ¿no? Y si uno toma este concepto de la gematría, ¿no? Y simplemente dice, lo llevamos porque ese es el símbolo también detrás de la película de Matrix. Cuando uno ve toda esa cascada de números, es entender el código fuente de nuestra realidad. Y el código fuente de nuestra realidad es todo este sistema del que estamos describiendo, en el que está metido lógicamente el simbolismo, la palabra, la etimología y todo este tipo de prácticas. Entonces tal vez cuando uno se empieza a meter en este tema, empieza a entender que capaz que los cohetes tienen una simbología un poco parecida al falo de Osiris, y tal vez el hecho de que un cohete quiera salir de nuestro planeta es una violación a nuestra madre tierra, y por eso también los obeliscos en cada parte del mundo. Entonces, acá comienza a estar un poco relacionado y lo voy a ir tratar de llevar para el lado de lo que es lo aeroespacial. Veamos que acá, por ejemplo, en la década de los 50, antes de que existieran los supuestos cohetes espaciales, la NASA, en ese momento eran los militares, antes de fundar la NASA, creaban esta clase de cohetes y le ponían el nombre egipcio de Thor, o del dios nórdico Thor, ¿no? El del martillo, el que quiere romper el domo. Entonces voy a decir, ¿qué sentido tiene siendo militar, supuestamente, todo el tiempo poner estos nombres simbólicos, esta cuestión mística? Nuestro amigo Elon Musk, ¿no? Fundador de SpaceX, porque él dice SpaceX, él dice SpaceX, ¿no? Como Disney, ahí que dibuja sex en todas sus cositas. Fíjense lo que dice esta noticia, que es de la BBC Mundo, ahora del pasado 14 de febrero. Ad Astra, la nueva escuela hermética que Elon Musk creó para darle una educación diferente a los chicos, a sus chicos. Y cuando uno lee la nota arranca diciendo unhappy, o sea, no feliz con el sistema educativo recibido en la actualidad. Este muchacho crea su propio sistema educativo basado en el hermetismo y en el ocultismo para darle a sus hijos. Y cuando uno sigue la noticia dice, está rodeado de un halo de misterio y secretismo. O sea, este es el dueño de SpaceX, PayPal y Tesla. O los dueños son otros y este es un monigote que lo ponen ahí. De hecho, es curioso que el nombre Elon significa luz.
Y el apellido Musk significa hijo. O sea, este tipo es el hijo de la luz. La verdad que la madre estaba muy inspirada en ese momento para ponerle ese nombre, ¿no? Porque, pero acá lo que vemos, yo lo que intento mostrarles es este patrón de que los billonarios sí usan la astrología, el misticismo y el ocultismo, porque la única manera de operar en este plano es a través de la energía. Y esa energía es personal, se comparte, lógicamente, pero hay que entender ese mundo. Si no, nos vamos a quedar siempre en la cuestión material y se va a perder un poco toda esa parte. La NASA fue fundada por ocultistas. Estas son cosas que nunca le gusta hablar a nadie. Toda la gente que se pone a hablar de que la Tierra no es plana, sino que es una esfera, no solamente no les gusta abordar, no les gusta que su agencia favorita del espacio sea creada por ocultistas. Porque si entonces sigue la tendencia del que creó su propia agencia, tendrían que seguir una tendencia espiritual. Y eso va en contra incluso de la ciencia moderna, porque la ciencia moderna no quiere saber nada con lo espiritual. Simplemente quiere saber de lo material nada más. Incluso este tipo llegó a tal obsesión con lo que es el ocultismo. Recordemos, Jack Parsons, fundador del laboratorio de propulsión a chorro que permitió a los cohetes llegar hasta los 30 kilómetros, 40, porque más que eso no llegó, pero permitió por lo menos eso. Es una persona que acá ustedes la pueden ver disfrazado de templario, con un piso masónico, desarrollando rituales. Le gustaba relacionar el sexo con el espacio. El color naranja, como les dije, es por algo ahí ponen sexo y cohetes. Estas eran todas historietas hechas por el mismo fundador del Jet Laboratorio Propulsion. Y la propia Wikipedia nos dice que tenía sus creencias religiosas, que como ocultista se había unido a la organización esotérica liderada por Aleister Crowley, un inglés, que fundó la Ordo Templis Orientis, obviamente templaria, y que además Parsons practicaba rituales mágicos en donde se conectaba con el dios pagano Pan. El pan nuestro de cada día, ese que nos dice la iglesia que comamos, vamos a ver quién es Pan, porque tal vez Pan no sea simplemente un poquito de harina y agua, ¿no? Incluso, ¿saben cómo murió Jack Parsons? Uno creería que murió creando un cohete y le explotó el cohete. No. Jack Parsons murió practicando un acto de magia experimental. O sea, que se ve que la mayor cantidad de las horas diarias no las invertía tal vez en desarrollar cohete, sino que las invertía en magia. A ese nivel de obsesión ritualista llegan estas personas. Este es el profesor Aleister Crowley, el cual también seguía a Walt Disney, del cual también seguía el que hoy fundó la escuela de la cientología. Y justamente este es Pan. Ese es Peter Pan. ¿Quién es Pan? Pueden preguntar y van a obtener siempre el mismo resultado. Pan es un demonio pagano asociado a la sexualidad, a la perversión y a la pedofilia. Algo que la élite me parece que utiliza bastante últimamente, ¿no? El tema de la pedofilia está de moda, parece. Obviamente también está relacionado con el pene erecto, o sea, el falo, o sea, el obelisco, o sea, el cohete, o lo que quieran ponerle. Sus atributos y símbolos están asociados con madera, o sea, con el bosque, ¿no? Hollywood, el bosque sagrado, con ir a pastar al campo, con paraguas, pero principalmente con flautas. Y de ahí que Peter Pan le toca la flauta a los nenes y se lo lleva al mundo de nunca jamás, ¿no? Básicamente sería una situación así. Incluso, fíjense que esta es una imagen oficial de la NASA, en donde dejan la frase Rover, ¿no? Por el Land Rover, muerte, ¿no? RIP y Pan. Si uno ve la foto del costado, continúa la palabra oramic, como diciendo panoramic. Pero qué casualidad que justo la cortan ahí y la palabra completa la ponen en la otra foto. Eso es gematría. El hecho de cuando las cosas se cortan en el momento que hay que cortarlas, y entonces te van camuflando todo el tiempo, ellos se van comunicando, pero te van camuflando, que ese es un poquito el objetivo. Incluso, quien no conoce un poquito de historia de geografía, cuando nos dijeron que antes de que el planeta Tierra esférico, los continentes se dividiesen, tenía un nombre.
Pangea, la tierra del demonio, ni más ni menos. Esa es Pangea, ¿no? Fíjense cómo... Y después vemos obviamente gente como Buzz Aldrin, el segundo hombre en falsificar su pisada en la luna, haciendo los cuernitos. Lo vemos al al showman de Neil Bill, haciendo este símbolo que no es de Star Trek. Ese es el modo de camuflarse, como hacer los cuernitos, no es de heavy metal. Se camufla ahí. Pero eso tiene que ver con toda una cuestión cabalística, con toda una orden judía hebrea, el hecho de hacer esa separación de los dedos, porque yo no creo que este tipo sea fanático de Star Trek, ni este que está ahí tampoco. Y me parece que este símbolo que está acá, hebreo, no creo que en esa época conocieran a Star Trek tampoco. Sin embargo, hacen el mismo gesto. Esa es gematría, esa es la gematriz, de alguna manera. Ese es el ocultismo. Y después está totalmente evidenciado, esto es una pequeña recopilación, va a empezar de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, en algunas de las ocasiones que la NASA misma y sus astronautas se ponen a hacer los cuernos, y si uno escucha el audio de esto, que no está, adoran, dicen, hacemos ciertos ritos paganos para pacificar a los dioses. ¿Por qué un astronauta? Este es un astronauta alemán, con el ojo tatuado de Horus en el hombro, la simbología de Isis, incluso los propios buzos que ayudan a los astronautas a entrenar, no solo hacen el cuernuto, sino que tienen directamente tatuado en el brazo un demonio. O sea, este tipo que ayuda a los astronautas a mentirnos a todos, se ve que también pertenece un poco al mismo club, porque dentro de la NASA trabajan miles de personas, y la NASA hace, no la NASA, la gente que trabaja ahí, hace investigaciones realmente muy buenas que benefician a la comunidad. Pero para ir al espacio y entrenar astronautas, no son más de 300 personas de las miles que trabajan en la NASA. Entonces la conspiración no es que hasta el que barre el piso en el Kennedy Space Center sabe que la Tierra es plana, o sabe que o es masón. No, es solamente un grupo de reducido que tiene acceso a la cabina de control, que tiene acceso a lo que son las piletas donde entrenan los buzos, los astronautas y los propios astronautas. Algunos directores, no mucho más que eso. La plata hace callar hasta a mí, capaz, mirá lo que les digo. Entonces, todo este simbolismo es evidente que no es una casualidad. No puede ser que los astronautas le pique el ojo igual que a un músico o a un famoso, o que justo enfoquen la burbuja remarcando un ojo, y también, y el otro también, y hacen los cuernutos, y todos los astronautas oficialmente están alojados también en logias masónicas, con patente, con número, con chapa. Ni siquiera es una teoría de la conspiración que los astronautas son masones. En Brasil pasa lo mismo, con políticos brasileros o con astronautas brasileros. No es algo solamente de acá, de allá o de Estados Unidos. Relaciones con todas las personas que en un principio investigaban la estratosfera. Acá vemos a Jean-Luc Picard, aquel hombre que ascendió y vio que la Tierra, él decía que era un disco invertido. Wernher von Braun, principal científico nazi. Este fue el día del evento en el que se lanzó ese globo que muchos de nosotros conocemos. Walt Disney y el nazi Wernher von Braun trabajando juntos, también con Kennedy. Por algo en esa época fue la que supuestamente se iba a llegar a la Luna. Y después en la actualidad es lo mismo. O sea, lo que antes Walt Disney te decía, un hombre en el espacio y el mundo del mañana científico, también ahora te lo hace Disney, pero aparece Mike Massimino mirando al oeste, con cara de... sí, espero que no se den cuenta porque me van a matar. ¿No? Y te dice, el astronauta que viajó para descubrir los secretos del universo. Y ¿quién no la ha visto diciendo alguna vez, sí, las estrellas se ven? No, las estrellas no se ven. El tipo que descubrió los secretos del universo, imagínate que... gran nadador también. Pero fíjense cómo todo el tiempo se repite el mismo fractal. Antes de llegar a la Luna, Walt Disney fue el encargado junto con Monsanto, creo que a todos les suena Monsanto, ¿no?, en crear el primer parque de diversiones para ir a una aventura en el espacio interior, en este caso no exterior, y meter todo el concepto de átomos, y que el átomo demuestra que las cosas orbitan alrededor de un núcleo, entonces la Tierra debe estar como el átomo orbitando.
Yo le hice una pregunta a uno de los astrofísicos en Londres, si alguna vez alguien había visto un átomo. Obviamente que no. No existe tal cosa, eso es una simbología de átomo. Vemos todo el tiempo, lógicamente, ¿por qué utilizan la televisión? Porque la verdadera patente de la televisión es sistema de manipulación nerviosa a través de campos electromagnéticos. ¿O ustedes creen que la televisión los hace llorar? ¿Por qué? ¿O por qué los hace reír? Porque en ese momento ustedes están en un estado alfa en el que no importa si lo que está pasando es de verdad o de mentira, a ustedes los emociona igual y los sensibiliza. Y eso entra, y eso queda. Y yo lo sé de primera mano, que me vi una película de terror cuando era chico y me costó varios años sacarme el trauma de encima. Obviamente Walt Disney metido en todo lo que tenga que ver con lo espacial, ya eso creo que mucha gente lo conoce. Creo que uno de los insultos más grandes es haber puesto la cara de Pluto en el planeta Pluto. Eso me parece que ya se fueron de mambo. O sea, realmente es como el máximo de la tomada de pelo. O sea, literalmente. Y la gente no se da cuenta. Los astronautas van a Disney también y dan charlas en Walt Disney. Y la Estación Internacional Espacial, ahí lo pueden ver con la carita de Disney. Obviamente en el código de la gematría, ¿no? En el hecho de decir, vos no ves que esto es la cara de Mickey, pero es la cara de Mickey. ¿Por qué? Porque hizo la cara de Pluto en Pluto. Si no hubiese hecho eso, entonces puede prestarse a la duda, pero me parece que ya no se puede prestar mucho a la duda. Incluso acá hay un tema muy interesante, y acá me voy a meter en esta última partecita de esta primera parte, que es un poco mostrarles a ustedes la truchada que es la NASA, ¿no? Cuando nos quiere enseñar cosas sobre el espacio. Argos. Argos es el hijo de Zeus, simbólicamente. Sin embargo, está representado por un rayo, Argos. Y entonces ahí empezamos a ver que canales como Nickelodeon no solamente ponen el rayo, ponen la pirámide y el ojo de Illuminati de la pirámide, y lo ponen en nada, en 3 cuadros. Sale. Obviamente, bebidas, Marilyn Manson, la SS, simbología nazi, Pearl Jam, David Bowie, y hace ahora muy poquito, incluso el astronauta Highfield de Canadá, el que salió a decir que hablar con los terraplanistas era como hablar con cerdos, también parece que le gusta los rayos, y se pintó ahí muy artísticamente el rayo en la cara, porque es el hijo de Zeus, es el hijo de la luz, como Elon Musk. Y uno dice, ¿puede llegar tan profundo que incluso la NASA tenga un sistema que se llama Argos y que es el encargado de los cables que sostienen a los astronautas en cero gravedad? Porque mirá que había nombre para elegir, le podían haber puesto como otras empresas Zero Gravity, de última. No, Argos. Ahí tenés. Esto es Argos. Y esto es oficial de la NASA. Es un sistema de calibración automática en la que uno le instruye el peso que quiere equilibrar, y este sistema lo que hace es levantar y automatizar el rebote hasta incluso generar cero gravedad. Se utiliza mucho para rehabilitación terapéutica de gente discapacitada, donde no tiene la fuerza para poder caminar, entonces se le empieza a implementar esto en lugar de ir a una pileta. Pero claro, la NASA también te lo utiliza para algunas cositas, son muy parecidas. El hombre en la luna, fíjense que las piernas no las puede ni mover, porque está justamente con 2 cables que le mantienen las piernas separadas. Si esto están en el espacio, muchachos, esto era camino de retorno a la Tierra, habían salido, se habían olvidado de, no sé, de limpiar el vidrio, porque ¿para qué salís? O sea, estás en el medio del espacio, ¿entendés? O sea, ¿para qué salís? Bueno, había que salir como para hacer algo y que la gente... Pero fíjese que es parecido, ¿no? Que son los sistemas. Por algo el espacio es todo negro, porque si vos pintás un cable de negro, ya no lo ves. En esa época no había composición digital, pero había un poquito más de mañas que las que hay ahora, Y después vemos su actualidad, esto que les voy a mostrar ahora es su equivalente actual. David Copperfield es masón. Incluso lo dice él en un programa de History Channel, lo que le dice bienvenido a la logia, le dice a uno que también era de la logia, evidentemente, ¿no? David Copperfield en la década de los 90 volaba, giraba, rotaba, iba de acá hasta allá y volvía en vivo, en tiempo real, adelante de la gente, sin pantalla azul, sin pantalla verde, sin computadora, y la gente no veía dónde estaba el cable. Así de fácil es hacer este tipo de cosas. Imaginémonos hoy con la tecnología de hoy.
David Copperfield patentó y desarrolló un sistema que con un cable de 1 milímetro de espesor podía sostener hasta 100 kilogramos. 1 milímetro de espesor. Ese sistema es ese que ustedes están viendo acá arriba a la izquierda. Este es David Copperfield, este es el sistema de patentes y estos son los astronautas no haciendo esto en directo en el espacio. Ahora vamos a analizar algunas cositas. Por ejemplo, esto es uno de los primeros que surgió en donde se puede ver cómo se le estira la remera. No solamente se le estira la remera, el tipo sigue estando colgado en la NASA esto. Iba a agarrar una tapa que estaba abierta y no llegó a la tapa porque cuando se agachó, ¡pum!, rebotó para arriba. O sea, los cables no se le soltaron y quedó ahí. Incluso tiene la patente también. O sea, ni siquiera es algo que no está patentado todo este sistema de engaño. Ellos lo llaman simuladores. Está patentado como un simulador. Pero después coincide con la realidad, ¿no? Este que está acá va a querer dar una vuelta a carnero y se queda trabado, como en las películas. Y tiene que agarrarse con los brazos. Este es Tim Peake, ¿no? Que la gente se reía mucho en Londres porque es un astronauta de Inglaterra. Es el que representa a Inglaterra en la ISS. Se le aflojan los cables y de golpe se cae y se para como si estuviese en la casa. Esta persona está en 0 gravedad, ¿no? O en microgravedad. Da una vuelta a carnero para atrás, pero se viene para adelante. O sea, una cosa que casi se choca la cámara y ahí vuelve a ir para atrás. No es físicamente posible en el modelo que ellos presentan eso. Acá pueden ver el equivalente de David Copperfield ascendiendo con el astronauta este que está acá atrás, la gran Superman. ¿No? Y todo el tiempo en las noticias justificando y pidiendo pruebas de que si hay algún conspiranoico ahí afuera, ¿cómo le demostramos que estamos en 0 gravedad? Y uno pretendería, no sé, que rebote por las paredes, básicamente, ¿no? Pero no. Una vuelta a carnero. Miren el pelo de esta mujer. Pueden ir para adelante, pueden ir para atrás. En algunos casos se le puede ver agarrando algo invisible. Se les tira la ropa. Y esta para mí es la mejor de todas. Hasta una que les voy a mostrar ahora que es nueva. Pero esta es impresionante, porque esto era los comienzos de la Estación Internacional Espacial. Estos tipos yo no creo que hayan terminado ni primer grado, en mi opinión, ¿no? Sin discriminar, pero me parece que no creo que sean esos astronautas teóricos que presentan. ¿El punto cuál es? Les piden de que dé una vuelta a carnero. Al astronauta se le descontrola el sistema Argos, parece que tiraba más rayitos de lo que tenía que tirar, la agarra y queda enredada. Vos no le ves los cables, pero va a quedar enredada a un nivel que se va a utilizar un acto de magia. Y el astronauta este que está acá, en la desesperación, va a sacar de su bolsillo una pelota de béisbol para distraer la atención del público. Yo se lo voy a mostrar 2 veces. Primero vean al astronauta cómo tiene que desenredarse, que todo el quilombo que tiene que hacer, y termina tirándola para atrás. Incluso en un momento se le levanta la ropa, que es ahí. Se levanta la ropa. Y este tipo que está acá, automáticamente, cuando ve que se viene el quilombo, está entrenado como todo astronauta. El astronauta está entrenado que ante el quilombo saca una pelota de béisbol. O sea, es la primera regla, ¿me entendés? Y ahí saca, pelota de béisbol. Hacela girar, rápido. Eso, ahí va. Esto ya, o sea, yo creo que hay que terminar la charla acá. Porque después de ver esto, uno le puede creer a la NASA. ¿Estos son los astronautas que están ahí con el riesgo de perder la vida cada segundo por algún impacto de meteorito o alguna partícula espacial? Nosotros sabemos que existen aviones de 0 gravedad. La ISS no es un solo sistema, no es Argos. La ISS es un múltiple sistema. Son cables, son CGI, son aviones de caída libres. Y no, los aviones de caída libre duran nada más que 1 minuto. Sí, es el que vos pagás y vas públicamente. Y los que tienen ellos, ¿qué sabe cuánto duran? De hecho, este es el Gaspi, un antiguo avión patentado como aparato de simulación de aceleración variable para reducción de gravedad.
lindo nombre. Ponele caída libre, que es lo mismo. Y vos no sabés cuánto se eleva esto, qué duración tiene, qué parábola hace, porque este no se paga para ir a hacerlo de manera turística. Sin embargo, tiene un tamaño como para alojar, te diría que 2 ISS tranquilamente adentro, ¿no? Por algo, la ISS tiene el mismo tamaño que un avión. Siempre esa coincidencia que te presenta la NASA, ¿no? Nunca es algo único y exclusivo y especial del espacio. Siempre todo se puede hacer acá. Acá pueden ver la comparación de un avión de caída libre, que sale $5.000 el viaje, y un supuesto, el astronauta del rayo, diciéndonos que el agua se comporta así por estar en microgravedad. Pero esta persona hace lo mismo en el avión y hace exactamente lo mismo. Y este que se empieza a sacudir por todos lados es porque el avión está perdiendo su efecto, entonces pasa a ser activos los cables y todo el tiempo van jugando. Cuando aparecen movimientos muy fluidos es porque ni siquiera son en directo, los videos esos están totalmente editados, los entregan mucho tiempo más tarde, o sea, no es algo que uno está viendo en directo. De golpe tienen un impulso igual que cuando se pierde la caída libre. Ah, no, pero ahí están acelerando, aceleró la ISS y por eso el impacto para atrás. Hoy en día es muy fácil recrear todo lo mismo que se ve acá en tierra, en un canal de televisión. Lo raro es que la ISS, por ejemplo, es la única nave que tiene timelapse de 6 horas en donde las nubes no se mueven. O sea, solamente pasan, pero nunca mutan. Una nube que está acá, para llegar a este lado de la pantalla, tal vez pasaron 15 minutos, 20 minutos, 1 hora en algunos casos. Sigue igual. Yo las veo acá desde tierra en 3 minutos, ya perdí la forma de conejo que había visto. ¿No? Incluso fíjense como de una ventanilla de un avión, las vistas son muy similares en tamaños de nube, digo, ¿no? En escala de nubes. Esto no está a 400 kilómetros de altura. Las escalas de nubes son muy similares en ambos modelos. Incluso, ahora les voy a mostrar acá, esto es una cámara a 40 kilómetros de altura, con el horizonte recto y con nubes de verdad. Ahí pueden ver cómo nuestro planeta respira, formándose, deformándose. El horizonte recto a 40 kilómetros de altura ya es totalmente imposible en un modelo de tierra esférica. Fíjense lo que es la naturalidad de esos timelapse. En la ISS ya repitieron 3 veces la misma nube. Con esto vamos a ir cerrando esta primera parte. Esto es muy curioso. Esto es del astronauta francés Thomas Pasquet. Siempre los astronautas cuando van a misión se les pide que piensen y diseñen ellos mismos lo que es el parche de la misión que van a usar en el espacio. Y esta gente agarra y diseña un parche en el que ponen una serie de palabras y ponen la palabra sapienza, pueblo, audacia, cultura, expiratio, y esta palabra que está acá es shenanigans. Yo no sé si muchos de acá conocen lo que significa la palabra shenanigans, pero es engañar, literalmente. O sea, si ustedes ahora abren a Wikipedia, el traductor de Google, lo pueden hacer en sus celulares, pongan shenanigans y dice engañar. Obviamente ellos le dan toda una explicación histórica, que el mundo está lleno de engaños, entonces nosotros queremos recordarles que engañar no es bueno, ¿no? Lo dice acá Thomas Pasquet en su propio Facebook. Una historia un poco, ¿no? Me parece que muy asociada a lo que ellos proponen. Y esta es una seguidilla de lo que ustedes van a ver acá, es una recopilación de los últimos 6-7 años más o menos de la Estación Internacional Espacial, la constante repetición de tener que justificar de que están en el espacio, lo cual ya debería ser un llamador de atención pero inmenso para cualquier persona que está estudiando este tema. Y bueno, se lo dejo para que lo escuchen. Está subtitulado. There were quite a number of articles, people who theorized. So as far as, some people believe that you're not really in space, you're just tranquilly in some sort of a hidden space on Earth. How do we prove to people that you are 500 kilometers above me? How do Parisians get convinced of that? Well, it's hard to fight against that sort of conspiracy theory. But, what you're controlling, you can see, for example, how is this that I can do? We cannot do this in Angola on Earth, for example.
Y entonces el tipo dice que esa es la prueba de que estaba en el espacio. Ustedes escuchan la misma voz porque como hablan francés y era en vivo para Estados Unidos, la persona le hace la pregunta y le dice, hay muchos artículos que dicen que ustedes no están en el espacio, ¿cómo le demostramos que están en el espacio? El tipo dice, y es muy difícil luchar contra la conspiración porque es como hablar contra la pared, pero ¿cómo podría yo hacer esto en la Tierra? Creo que ya con los ejemplos que le mostré más que suficiente. Y encima no se da cuenta que el cuello se le está cayendo para abajo. Porque no vas a engañar el oído interno. Porque el oído interno es el centro del equilibrio y es el único que sabe a dónde estás orientado. Entonces el tipo busca el piso en automático cuando supuestamente en el espacio no hay orientación. Y de ese tipo de conductas en la que el cuello se le va para el costado está pero lleno para ver. Esta es una simplemente, ¿no? There's no anti-gravity machinery on Earth. It's such a unique, amazing experience. I think the fact that I took so many pictures up here is going to help me believe that I actually did it. You look like you're in a studio, maybe in Omaha, Nebraska or something. The shot is so clear. Is this a house? Are you really in space still? I'm really in space. I don't know. We're going to have to do something for you. Eso es la Oh yeah, I can do that. Watch this. Can everybody float around? That's really cool, Chris. Look at her. I think Sandy's hair is. So that you really are sure. The comedic reassurance, that you really are in the space station. You're not suspended by hidden wires in a closet. ¿Por qué la aclaración de ¿nos podés demostrar que estás en la estación internacional y que no estás suspendida por cables invisibles con un sistema llamado algo que hicimos nosotros en la década del 60? Es como que voy a decir, ¿por qué tanta aclaración? ¿Entendés? O sea, ¿por qué tenés que demostrar que estás en el espacio? ¿Que hay duda que estás en el espacio? Esa es la primera cosa que uno no puede dejar de lado cuando se mete en este tema, sea o no sea heliocéntrico o crea en lo que crea. Porque uno va a la universidad o va al sistema educativo para que no te estafen. Y si no podés detectar este tipo de cosas, que no es una, no es dos aisladas, estamos viendo, ¿no? Podríamos estar toda la noche mostrando errores, te tiene que llamar la atención esto. No importa la forma de la Tierra, tal vez sea esférica para vos, bárbaro, pero la NASA te está estafando, igual, no quita una cosa a la otra. Maybe your hair alone kind of gives it away. Thank you very much, Mark, for your looping. It is very helpful because my grandchildren, they always say they are not really in space. It's all organized in NASA Hollywood. Fíjese que el que se lo dijo es el nieto, no el adulto. Un poquito fuerte, ¿no? Y este es el mejor de todos. El locutor le dice, ¿pueden hacer un salto de verano? No, porque están al pedo los astronautas. Entonces, escuchame, hacete un salto de verano si total no estás haciendo nada ahí arriba. No son tipos que están ocupados, evidentemente. Entonces, le dice, sí, le hacemos el salto de verano. Obviamente acá hay toda una coreografía que no sale bien, como van a ver ustedes. Estaban esperando la orden del salto de verano. Entonces, el primero que se va es Superman. No, dice, dale, píngate. Se va para salir del quilombo porque 5 girando es imposible. Se toma el palo. Yo aceleré la velocidad. Empiezan a hacer sus malabares y Scott Kelly, que es el pelado, se queda trabado. Se queda trabado cabeza abajo. Y no puede darse vuelta. El otro le pasa por acá, no pasa nada, pero Scott Kelly no puede darse vuelta. Y el otro que está atrás tampoco. ¿Entendés? O sea, está ahí en una especie de sáquenme de acá. El de rojo quedó contra la pared, pero Scott Kelly no se puede dar vuelta. Y entonces queda para abajo. Y todos ya sus compañeros están orientados, pero Scott Kelly no. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta de que algo salió mal, ¿no? Entonces el de rojo, el de atrás de verde chequea con los brazos, este de acá va a chequear de no haber quedado enredado, estirando los brazos de una manera que no tiene sentido alguno. Ahí, bárbaro, listo, yo estoy bien. ¿Estamos todos bien? Y no, Scott está para abajo. O sea, entonces, Scott no está bien, no la está pasando bien. Este de rojo, ¿qué hace? Este de rojo levanta la mano indicando, ya me di cuenta,
Ahora lo van a ver. No, ahí. Sí, lo vi. Y sale de pantalla, toca un botón y se reinicia el mecanismo. Incluso, esto sigue colgado en la página de la NASA, incluso se escucha el sonido del motor que lo libera, y después van a ver que el pelado se rasca incluso la espalda como diciendo el cable me atravesó a la mitad. Básicamente. Escuchen el sonido. Yo no conozco ropa antigravedad que se mueva a 90 grados. O sea, que haga... y que sincronice con el sonido del sistema. Y ahí se rasca, ahí viene la rascada porque está todo irritada la zona. Esto es la NASA, muchachos. O sea, esto es la NASA, no es que no llegaron a la Luna. Es que esto es la NASA. Rápido, en menos de un minuto, para poder hacer un break. Esta es la tecnología que manejamos actualmente. Una simple pantalla verde, nada más, una simple pantalla verde, un equipo de 30.000 euros, tenés en tiempo real escenarios virtuales, reflejos en tiempo real con objetos que no existen, transparencias de alta complejidad, chroma key en tiempo real, vasos, o sea, esto es un estudio de 30.000 euros. La NASA gasta 50 millones de dólares por día, literalmente. Pueden ver reflejos en los objetos, pueden ver tipos de reflejo distintos, pueden ver sombras de contacto. Las mismas partículas que usa la NASA, también las usa ahí. El mismo sistema, el mismo partícula. Parece que la NASA es un gran cliente de... Las transparencias en escenarios sectorizados, también la transparencia de la NASA es igual que la de los escenarios sectorizados virtuales. Qué sé yo, no sé, viste, es difícil tener que lidiar con esto, pero es así. Esta es la NASA. Esta es la gente que comprueba que la Tierra gira y es una esfera. Esta es la gente que provee las imágenes del espacio exterior. Es fuerte, pero es así. Incluso en algunos momentos los objetos, por ejemplo acá, van a ver un par de objetos que se caen de la nada. Italy has an Italian on the ISS, but we also... Y aparte el tipo se da vuelta porque no aguanta la risa. O sea, no aguanta que salió mal. ISS, but we also have a lot of Italy on the station. Las bolsas de dormir levitantes, de golpe alguien la empuja de arriba. Y... los robotitos que se les va la potencia y caen. Incluso cuando caen, fíjense acá, que se ve que, no sé, tendría unos cables o algo, porque se sacude un par de cosas atrás en el fondo que no tiene nada que ver que se sacuda eso. Bueno, el famoso Justin Peak con su gran acto de... Y después hay por ejemplo, que dice, voy a darte una vuelta carnero, y dice, no llego. Y esta que cortan rápido, acá estuvieron un poquito más atentos y cuando pega el zarpazo, cortan y se van. Y esto es lo que les decía, que es muy similar al círculo de las cosechas. Esto era lo que la gente se creía en 1970. Esto para la gente en 1970 era real. Después pasaron al 82, a los 80, siempre las nubes estáticas, ¿no? Obviamente. Esto era un poquito en los 90 ya. Estoy buscando la atmósfera esa brillante con las auroras boreales, nunca la vi en la década de los 90 tampoco. Algunas pinturas y obviamente después entramos ya en los 2000, todavía estaba bastante pálida la Tierra
hasta que creyeron los software de... Ya, ahora sí. Joder, ahora es la Tierra, Ahora sí, la Tierra. La gente ya no estaba tan dormida, Esto es original de RT, y mientras que estaba eso, la gente, sus mensajes eran eso. National Association of Space Animation. La NASA hace las mejores películas de ciencia ficción. Esto no pasaba hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás nadie cuestionaba la gravedad, ni a Einstein, ni a Newton, ni a Copérnico, ni a los astronautas, y a la NASA se le perdonaba que tal vez no haya ido al espacio, a la Luna, pero en el espacio estaba. Seguramente en el espacio está. Esto es un poquito la NASA, muchachos. Si quieren hacer un pequeño break, la seguimos después. Fuerte aplauso.